Recording in progress. Ok. Muy bien. Vamos entonces, presentación. Ok. Ya estamos viendo, ya vimos un panorama la sesión pasada de lo que es la diferencia, ¿no? O sea, de Jesús y de Cristo. Y es lo que nos interesa hoy retomar, pues para desarrollarlo. Vimos un panorama e hicimos un pequeño repaso de algo que ya conocíamos, pero bueno, lo tenemos que tener cada día mejor presente. Entonces, ok, hoy el tema es la dimensión celestial de Cristo, ¿sí? La dimensión celestial de Cristo. Esto es muy importante subrayar. La dimensión celestial, o sea, no estoy hablando de Jesús en la tierra, el hombre de Galilea, el Nazareno. No, yo estoy hablando de Cristo ya en la dimensión celestial, que esa es la base de la iglesia, o sea, ese es el centro, la razón de ser de la iglesia, esa es la verdad más poderosa que la iglesia tenemos, que Cristo ahora está sentado en lugares celestiales. Y retomo el pasaje que hace 8 días yo leí. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Entonces, aquí nos va a hablar de esas dimensiones del Hijo de Dios en su revelación. Acuérdense que antes de ser revelado, pues no conocíamos más que ahora lo que conocemos, ¿no? Que era Dios. Pero ya en el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4, dice Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Él fue revelado. Entonces él se manifestó. Reina Valera dice que él fue manifestado en la carne. Y dice vindicado por el Espíritu. ¿Sí? O sea, justificado. Y luego ya dice, fue visto por los ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Esto es, digamos, la clave de lo que estamos hablando, de este tema tan interesante. Sí, que dijimos que en alguna, si lo vemos dentro del estudio teológico, habla de cristología, la parte física, histórica de Cristo y la parte espiritual. ¿Sale? Entonces, él fue revelado en un cuerpo humano, sí, pero dice que fue justificado en el Espíritu y luego dice que fue llevado al cielo en gloria. O sea, tengan presente este texto porque va a ser base para entender el tema, pero también para la conclusión final, ¿no? O sea, para la conclusión. Ok. Quiero que veamos este panorama. Esto nos va a ayudar bastante para que no nos perdamos. Este panorama, yo lo pongo, panorama de la manifestación del Hijo de Dios. Y entonces vamos a encontrar primero la eternidad pasada. La eternidad pasada, ¿sí? ¿Qué es la eternidad pasada? Bueno, la eternidad pasada es lo que es el momento de la eternidad, desde la eternidad hasta la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, cuando leemos en la Biblia, antes de la fundación del mundo, habla de la eternidad pasada. Esto es una manera teológica de entender la eternidad, ¿sale? Entonces, tenemos la eternidad pasada y en la eternidad pasada, pues es lo que existía en Dios solamente.
sin que el mundo o la creación fuese hecha. ¿Sale? En algún momento Dios hizo cosas, ¿no? Bereshit bara Elohim, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes de eso, antes de que Él comenzara a crear, hay una eternidad. O sea, está la eternidad. Y en esa eternidad es Dios el que existe. Ahora, el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad. O sea, ya lo dijimos la semana pasada. Hablando del Hijo de Dios en la eternidad pasada, bueno, pues Él era el Hijo de Dios. Era o es, bueno, era porque estoy hablando en un sentido al pasado, no porque lo haya dejado de ser. La segunda persona de la Trinidad, y Él fue quien creó todas las cosas. O sea, ahí termina ese momento, justo con la creación de todas las cosas. Entonces, Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde que es la eternidad, es decir, infinito, hasta la fundación del mundo, Él sigue siendo el Hijo de Dios, Él sigue siendo Dios y Él es el que crea todas las cosas. Llamamos eternidad presente, bueno, a la temporalidad, al momento en el cual Dios comenzó a crear todas las cosas, desde Génesis 1:1, hasta el momento en el cual todo retorne al diseño original, ¿no? Lo podríamos decir, bueno, cuando se cumplan ciertas cosas que están en el Apocalipsis. Entonces, ahí es la eternidad presente, cuando el tiempo deje de existir y entremos a la eternidad. Entonces, en esta temporalidad es cuando se manifiesta Jesús, ya en una dimensión terrenal, una dimensión física. Él se hace hombre, Él es el Emmanuel, el Dios entre nosotros, como uno de nosotros. Él vivió, nació de una virgen, lo sabemos, y murió, pero también resucitó. Entonces, después va a venir una glorificación donde Él asciende. Ya lo leímos, Él ascendió en gloria y Él ya ha sido glorificado. Ahora, quiero aquí aclarar algo. Convencionalmente, muchos creen o muchos toman la eternidad futura, pues está en el futuro, ¿sí? Voy a hacer una pausa tantito porque acá en la calle hay mucho ruido. Entonces, hay quien asume que esa eternidad futura es hasta que él, digamos, todas las cosas se cumplan, ¿no? En lo natural, es decir, en la escatología. Y el periodo donde Cristo gobierna es a partir de ese momento. Nosotros creemos que en cuanto Jesús asciende y entrega todas las cosas, o sea, toda la obra al Padre, Él ya tiene la autoridad, Él ya está sentado en el trono y nos introduce a esa manifestación. No es una cuestión que se sujete entonces a un futuro, como es convencionalmente enseñado por la escatología, ¿sí? Sino que ya el gobierno de Cristo está operando. Ahora, aquí cabe mencionar que nosotros no somos dispensacionalistas. La doctrina de las dispensaciones, ¿no? Las 7 dispensaciones, ¿no? El dispensacionalismo explica que hay 7 temporadas o 7 momentos o 7 economías donde Dios se manifiesta de manera distinta. Y ahí en la sexta, que es la gracia, termina cuando va a comenzar el milenio, ¿no? Hay un periodo de, digamos, intermedio entre la gracia y el milenio con la gran tribulación. Ok. ¿Cuál es el único detalle? El reino de Cristo se toma de una manera literal su manifestación hasta el milenio, antes no. Entonces no puede haber reino hoy. Cristo no puede estar gobernando, ya que para ellos, en la interpretación que ellos hacen, Cristo se va a manifestar en el gobierno en la tierra hasta que se regresa, ¿no? Regresa, se manifiesta a Israel y entonces Él comienza a regir las naciones con vara de hierro. Ciertamente esa etapa de gobierno se va a dar, por supuesto que se va a dar, pero en el espíritu ya tenemos nosotros la autoridad
y tenemos el acceso al reino. Jesús dijo, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, ya tenemos el reino. Las señales del reino operando es la liberación, por ejemplo. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Las sanidades, los milagros son señales de que el reino de Dios está operando. Entonces, por eso no somos dispensacionalistas, sí, pero sí creemos que en esa eternidad futura ya Cristo está operando, que todo el 100%, ¿no? Lo que falta por cumplirse en la tierra, ¿no? En Cristo, en la tierra, ya se está dando, pero partimos de que ya Él está siendo glorificado, el Señor de señores y Rey de reyes. No solamente es la manera de entenderlo, pero hago esa pequeñísima aclaración. Sí, o sea, nosotros ya tenemos la revelación de Jesucristo. Para otros, esa vendrá hasta que venga la eternidad futura. Entonces, si después hay preguntas, bueno, en el espacio para preguntas usted lo hace. Ahora bien, las bases de nuestra fe en el Hijo de Dios. Esto es importantísimo. Tienes que tener bien en claro quién es Jesús. Él es el centro de la fe. Ciertamente creemos en el Padre, obviamente, somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre es el origen, la fuente, y es a donde vamos a terminar todos, ¿no? Hacia dónde vamos. Jesús dijo que nadie iba al Padre sino a través de Él. Pero el creer en el Hijo tiene que ver con la salvación, por ejemplo. No hay salvación sin Cristo Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el medio de salvación. Él es el Salvador. Él es la puerta de las ovejas, dijo él mismo, y Él es el buen pastor. Entonces, ¿cómo accedemos al Padre? ¿Cómo accedemos a la voluntad de Dios? A través de Jesús. Por eso es importante que tú conozcas a Jesús, conozcas al Hijo de Dios y conozcas a Cristo, que ya lo dijimos, es el mismo, pero en diferentes manifestaciones u operaciones. Entonces, hablando de la eternidad pasada, el Hijo de Dios es Dios, ¿sale? No es un ángel, no es un gran ángel, no es Metatrón, que es el ángel mayor que se cree en la concepción judía, que es el ángel que para ellos los introdujo a la tierra. No. Y de verdad el nombre es cierto, no crea que tiene que ver con los Transformers, sino que en la angelología judía, ¿no? O en su estudio de ángeles, pues esa concepción es. Entonces, no, Él es el Hijo de Dios. Es Dios. Punto. ¿Sí? Es igual a Dios. Nosotros no somos politeístas, sino somos monoteístas. Es un solo Dios en tres personas. Difícil de explicar, difícil de entender, pero en la cuestión de la fe, pues es una base, ¿sí? Creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, que en la divinidad hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bien definidas, diferentes, o sea, en su diferencia de personalidad, pero son iguales en sustancia, en esencia, en poder y autoridad. Él es la segunda persona de esta Trinidad, ¿ok? Él es el verbo o la palabra viviente de Dios, ¿sí? Él es el verbo. Él es la expresión misma o máxima de Dios. Y por lo tanto, Él es el creador de todas las cosas. Esto estamos hablando de antes de la fundación del mundo. Porque hay doctrinas que hablan de que niegan la preexistencia de Cristo. Entonces, esto que estamos hablando aquí, si tú alguna vez escuchas la preexistencia de Cristo, es esto, que en la eternidad pasada, desde la eternidad, Él ya existía, Él no fue creado, sino que Él es Dios. Entonces es la preexistencia de Cristo. Hebreos 1:5 dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre.
Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Dice que a ningún ángel Dios le dijo eso, por lo tanto Jesús no es un ángel. Como en algunas doctrinas, incluso, bueno, mesiánicas principalmente, se cree que Jesús es el ángel, el gran ángel, el ángel de más rango y autoridad. Pero lo tienen como una categoría angelical. Entonces, no. Él no es un ángel, él es Dios. Sí, él es Dios. Y quizá voy a regresar para que no haya duda. Alguien pudiera decir, bueno, pastor, entonces, ¿por qué se le llama el ángel de Jehová? Porque en el Antiguo Testamento hay manifestaciones del Hijo de Dios, no de Jesús, del Hijo de Dios, pero esas manifestaciones fueron a través de unas visiones especiales, en donde él recibió una asignación, una comisión especial, y manifestaba la voluntad de Dios específica para un tiempo, para una persona, para un pueblo. Y como tenía todo el poder y la autoridad, entonces él era llamado el ángel de Jehová. ¿Sí? La palabra ángel o malaj es mensajero, enviado, alguien que fue enviado, no enviado, mensajero, mejor dicho. Entonces, él no es un ángel, él es el enviado, el mensajero del Padre, pero no es un ángel, ¿sale? No tiene esa naturaleza. En el principio la palabra ya existía, es decir, el verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan escribe esto claramente, que ya existía, no fue creada, ya existía, estaba con Dios y era Dios mismo, ¿ok? Ahora, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, o sea, ya Él es la revelación, el espectro, la sombra, la figura del Dios visible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas. Él ya existía antes de todas las cosas. Oye, entonces, ¿dónde dice que Él ya existía? Aquí. Esto es preexistencia. Esto es la preexistencia de Cristo. ¿Sí? Preexistencia es porque antes de esta existencia, de esta creación o de esta eternidad presente, Él ya existía. Por eso es preexistencia. Antes de que todo lo que existe existiera. Vaya la redundancia. Ahora, nuestras bases en cuanto al Hijo de Dios encarnado. El primero era el Hijo de Dios preexistente. ¿Ok? Pero ahora el Hijo de Dios que ha sido encarnado, ahora ya tiene un nombre propio. Porque si alguien me dice, pastor, ¿y cuál era el nombre de Jesús en la preexistencia? Bueno, la Biblia no lo menciona. Sí, no menciona que él tuviera, que el Padre lo llamara de alguna manera, más que hijo. Sí, y pues también dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que cuando hay algo en la Biblia que no se dice o cuando no hay algo que, perdón, que, o sea, hay un tema que no aparece, es que Dios no lo quiso revelar. Sí, eso se lo guardó él para él. Él es soberano. Todo lo que está revelado es para nosotros, lo que no es de Dios. Entonces, no hay una evidencia de que tenga un nombre propio antes. Por lo menos no fue revelado. Cuando Él viene a nacer a la tierra, entonces, si se hace un ser humano, entonces ahora ya nació de una virgen, su nombre es Jesús. ¿Sale? Su concepción se produjo por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. ¿Cómo es que quedó embarazada María? Por medio del Espíritu Santo. Esto en ciencia, sí, porque sí hay un término científico,
se llama un nacimiento o un embarazo partenogenético. ¿Sí? Partenogenético significa que el óvulo fue fecundado sin un esperma humano, o un hombre, el esperma, mejor dicho, sin el esperma. Esto tiene que ver con lo que dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre la simiente que ya está en ti, le dice Dios proféticamente a Eva, ya hay una simiente en ti, y la palabra simiente en Génesis es sera, que significa semen, semilla. Entonces, la simiente que está en ti, o sea, la mujer no produce semen, pero dice que esa simiente, el fruto de esa simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces María en Lucas dice que viene el Espíritu Santo, Lucas capítulo 1, que viene el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Bueno, que le habla y le dice que va a recibir al Hijo de Dios. Y María dice amén. Pero ¿cómo va a ser? Si no conozco varón, no te preocupes, será una concepción por el Espíritu Santo. Entonces, el nacimiento o la concepción es partenogénica, que significa que no hay un esperma. No intervino José. Fue la simiente de Dios a través del Espíritu Santo la que fecundó el óvulo de María. ¿Ok? María, después de que ya tuvo otros hijos y estuvo con José, ¿fue virgen? No, ya no fue virgen. Naturalmente que no, porque dice que entonces conoció a su marido. Y al conocer, significa tuvo relaciones íntimas, relaciones sexuales. Pues ya no podía ser virgen. ¿Sí? Ya no es posible. ¿Ok? Entonces, en la tradición se dice que ella no tuvo más hijos, que murió virgen, pero la Biblia, el Evangelio habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. De hecho, Jacobo es el hermano de Jesús, el que escribe la carta, y hay otros que son hermanos de Jesús, que son pilares dentro de la iglesia primitiva. Entonces Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿sí? Ahora, fue llamado Jesús por su asignación en la tierra. Jesús significa el Señor salva, ¿ok? El Señor salva. Entonces, el Señor salva viene del hebreo Yeshua, que es Jehová dará salvación o el Eterno dará salvación. Entonces, dice, será llamado su nombre Yeshua, que significa el Señor salva. Se transliteró al griego y luego al español porque le decían Yeshu. Yeshu, acuérdense, los nombres no se pueden traducir, pero se transliteró. Transliterar significa que el sonido de los fonemas originales se pasan al lenguaje posterior, ¿sí? Pero no se puede traducir, entonces solamente se transliteró y ya se acomodó con las reglas gramaticales del español y terminó o devino en Jesús. Pero era Yeshua, o Yeshua, era Yeshua, y luego en griego era Yeshu, porque así le decían, Yeshu, y pues así se escuchó y así se transliteró luego al latín para escribirlo en español, Jesús. ¿Ok? Fue bautizado por, bueno, no voy a explicar todas las reglas para la transliteración. Fue bautizado a la edad de 30 años por Juan Bautista. Juan Bautista es su primo. Juan Bautista es su primo y fue bautizado en el río Jordán. El Hijo de Dios ejerció su ministerio cerca de 3 años y medio, según Lucas 3:23. Dice que él tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio. Y obviamente muere a los 33 años, bueno, hay 3 años y medio aproximadamente. Él predicó acerca del reino de Dios. Él muere en una temporada de Pesaj. Esto es importante. Él nace en Sucot. ¿Sí? No sé si lo dije. No, no lo dije. Bueno, él nace en Sucot
Esto es importante. No nació en Navidad. Ya dijimos, cuando la Navidad tiene un contexto que no es bíblico, pero si tú vas a evangelizar, entonces vas a festejar que Jesús nació. Solo aquí te vas a dar cuenta el por qué nosotros también no decimos nació el niñito de Belén. Porque ya cuando entiendas la manifestación de Jesús en la carne y Jesús el Cristo, vas a entender por qué no es lo correcto decir el niñito de Belén y celebrar como en ese momento que estuviera naciendo. ¿Sí? Te vas a dar cuenta por qué, porque ahí vamos a fallar en la idolatría ingenua, ignorante, sí, pero finalmente ignorante. ¿Sale? No es el niñito de Belén. Ahora, nació en Sucot, esto ya lo leí. Murió en Pesaj. Es importante. Estuvo 3 días y 3 noches en el Seol dando testimonio a los espíritus encarcelados y a los justos que aguardaban su venida. Entonces, él tuvo que estar 3 días y 3 noches. Aquí vamos a tener otra cuestión. No murió un viernes, ¿sale? Porque entonces no te dan 3 días y 3 noches del viernes al domingo. Esa cuadratura descuadrada se estableció para, ahora sí que para reafirmar la doctrina de la Semana Santa, de que Jesús, o que los evangelios narran la última semana, y que nació perdón, murió un viernes y que tuvo que resucitar un domingo. ¿Por qué? Porque así entonces se justificaba el cambio del Shabbat al domingo. ¿Sí? Entonces, no. Tuvo que ser 3 días y 3 noches. No murió en viernes. Por eso nosotros no festejamos Semana Santa. No es que esté mal. No es que, ay, entonces están mal todos los que festejan Semana Santa. No. Nosotros tratamos de llevar el lineamiento de la revelación del Pesaj. No llevamos el Seder, llevamos la revelación del Pesaj. Y en esa libertad nosotros pues aprovechamos para crecer, para hablar de Cristo, para adorarlo, etcétera. Pero no celebramos la muerte del viernes, ¿sale? Entonces, respetamos naturalmente, no estamos criticando, ¿ok? Si a ti te preguntan, tú tienes que saber por qué. No puedes decir, pues es que el pastor así dijo y pues quién sabe. No, no, no. Hasta con presentación te lo estoy enseñando. Estuvo 3 días y 3 noches porque era la señal de Jonás. Si él no hubiera estado 3 días y 3 noches, entonces no se cumplía la señal de Jonás, que en 3 días dicen, destruyan este cuerpo, este templo y en 3 días lo levanto. Porque cuéntale, si él muere el viernes a las 3, sábado a las 3 es un día, domingo a las 3 es otro día. No pudo haber estado día y medio, y bueno, pues vamos a contarle viernes, sábado y domingo. Es respetable como te lo explican, pero no hay, digamos, una base. Entonces, él está 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, el centro de la tierra, el Seol, dando testimonio de los espíritus encarcelados. Él fue a predicar a los espíritus impíos, pero también a los justos que guardaban su venida, a los que habían esperado en la manifestación de él. Les fue a predicar y está ahí 3 días y 3 noches y luego él sale invicto, sale vencedor del centro de la tierra. Por lo tanto, resucita al tercer día. Es interesante. Obviamente, pues en la doctrina para sostener que el domingo es el día del Señor, porque ya Dios lo cambió del sábado al domingo, pues entonces se dice, él resucitó muy temprano, como a las 5, 6, 7 de la mañana. No, la Biblia dice que el día de reposo se terminaba el sábado por la tarde, 6 de la tarde, y comenzaba el primer día de la semana. Entonces, las mujeres vinieron muy de mañana, pero no dice que él resucitó en ese momento. El pasaje donde se encuentra María Magdalena con él no necesariamente está afirmando, bueno, ahí dice que llega la mujer y lo ve, dice, no me toque, no he subido, pero en realidad ya lo hemos platicado, ¿sale? Eh,
es una cuestión para tratar de justificar el domingo. Ahora, nosotros creemos que el día de reposo en el Señor es cualquier día que tú le vas a dedicar al Señor. Sí, tenemos la libertad, ya no solo es el sábado. Ahora nosotros hacemos el domingo y gloria a Dios, también lo hemos hecho en sábado. Pero la resurrección tiene que ver con el reposo. Entonces, en Jesús se tiene que cumplir el Shabbat de Shabbat. Sí, o sea, el día de reposo. Y por eso Hebreos dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, este simbolismo de que Él es nuestro Shabbat va más allá de una liturgia de solo respetar un día. ¿Sí? Ahora eso ya lo he explicado. Espero que no tengas dudas porque ya te lo expliqué. Entonces, después de resucitar, se presenta a sus discípulos por cerca de 40 días, para que no haya duda, para que no haya de que, pues eso dijeron, ¿no? Vemos a Tomás que dijo, pues yo no estaba, así de que hasta que yo no meta mi dedo y meta mi mano. Entonces, ¿qué Dios dijo? Jesús dijo, pues aquí estoy. Entonces, hubo oportunidad para dar testimonio a más de 500 personas. No a una, no a dos, no a los 11, a 500 personas. Después de eso va a ascender al cielo desde el Monte de los Olivos. Otro detalle importante. El Monte de los Olivos es crucial en la profecía del retorno de Cristo. Por eso, fíjate, el sermón o el discurso más importante de Jesús, que fue el del sermón del monte, lo da en el Monte de los Olivos. O sea, el simbolismo del monte, hablando en la literatura, ¿no? En un análisis del libro textual, es muy interesante. De por sí, el subirse al discurso más importante de su evangelio, ¿no? De la enseñanza de Cristo, de su Torah oral, es muy importante. ¿Por qué? Porque hace alusión a que Moisés sube al monte y recibe la palabra. O sea, está equiparando la enseñanza, ¿no? De tengo la autoridad, o sea, es la palabra de Dios. Pero además, el monte de los olivos es trascendental porque tienes que irte a la profecía y tienes que saber que es justo un punto clave, porque dice, es donde Jesús asciende y dice, Él regresará. Así este varón que tuviste, que está elevándose, así regresará a donde, a este mismo lugar. Y vemos a la profecía de Zacarías, donde dice que puso sus pies ahí y le dirán, oye, ¿dónde te hicieron las heridas? Fue en casa de mis amigos. ¿Cuándo ascendió Cristo? Días antes de la temporada de Shavuot, antes del Pentecostés. Entonces, fíjate qué interesante. Si Él resucita el tercer día y Pentecostés es 50 días antes de la Pascua, o perdón, después de la Pascua, o sea, Pesach es 50 días antes, entonces Él está días antes, ¿sale? Porque era a partir del Shabbat, después de Pascua, que se contaban los 7 semanas, ¿sale? Pues bueno. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, hubo pruebas convincentes. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. O sea, Él ascendió en el Monte de los Olivos, que fue a donde se los llevó, y ya no lo ven. Ahora, es importante que enfaticemos lo siguiente. Jesús, mientras estaba vivo o en la condición de hombre, vivió totalmente como hombre y no como Dios. A ver, Él vivió totalmente como hombre y no como Dios. Entonces lo voy a subrayar, disculpen aquí mi pulso con el mouse. Ok. Vivió totalmente como hombre, no como Dios. ¿Por qué lo digo?
porque es base de nuestra fe. Entonces, ¿no sanó a los enfermos porque era Dios? No. ¿No caminó sobre el agua porque era Dios? No. ¿No conocía los pensamientos de la gente porque era Dios? No. Entonces, ¿cómo, pastor? Ah, porque Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Dice que él fue hombre, verdadero hombre. Si él hubiera operado como Dios, ¿cómo nos pudo dar ejemplo en todo? ¿Cómo entonces él dice, ustedes van a hacer cosas mayores? ¿Cómo? No se puede. Definitivamente no se puede. Porque entonces también tendríamos la justificación de, pues es que él era Dios. O sea, él no pecó porque era Dios. No, 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 no. Él fue ungido por el Espíritu Santo. Ujú. Él fue ungido por el Espíritu Santo y poder. Hechos 10:38 dice que como el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces Jesús fue lleno del Espíritu. Él dependía del Espíritu Santo. Eso te tiene que decir que si él, que era el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, dependió del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos depender del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué sanó? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué liberó? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo conocía los pensamientos? Por los dones del Espíritu Santo, no por la omnisciencia de Dios, sino la omnisciencia de Dios era revelada a través del Espíritu Santo, porque él conoce todas las cosas y le revelaba a Jesús hombre. Entonces, él no operó como Dios, de lo contrario, entonces su obra no y sacrificio no hubieran sido válidos, porque pues así que chiste. Entonces él no, entonces su humillación no hubiera sido tan valiosa, ¿no? Bueno, voy a irme allá, pero voy a seguir teniendo todo el poder y la autoridad. No, él se sujetó al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que él tenía una naturaleza humana, porque entonces alguien podría decir, bueno, pastor, pero entonces si él es Dios, si él es la segunda persona de la Trinidad, está unido al Espíritu Santo. Sí, lo que se conoce en teología como la unión hipostática. Dios no se puede separar, pero él tiene una naturaleza humana. Su deidad, ahorita lo vamos a ver en el otro texto, él la sujeta y él se humilla y se somete a la naturaleza humana. Entonces, viene el Espíritu Santo ahora en una manifestación al hombre. Ajá. No a la segunda persona de la Trinidad, sino al hombre. Y dice, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Todos estos textos te los tienes que saber tú, ¿eh? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ok, él era Dios, pero él dijo, no, me tengo que aferrar. Ajá, era Dios. Pero que dijo, no, no, no me aferro a que él era igual a Dios, sí. No, dice, fuera algo a lo cual aferrarse. No, él se despojó. Ajá. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Hay quien dice, bueno, pues sí, renunció a estar en el cielo, renunció a que los ángeles lo sirvieran, lo adoraran. No, los ángeles seguían atendiéndolo, pero ahora en otra condición.
Ajá. Entonces, y eso no quita que Él es Dios. Sí, pero si no, entonces no tiene validez. Entonces, dice que adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Nació como un ser humano. Era de veras, carne y hueso. Ajá. Entonces, voy a irme más rápido porque, ok. Ahora, el Hijo de Dios glorificado ya murió, resucitó, subió al Padre, ascendió al Padre, y entonces ahora ya retoma el poder, pero más poderoso. ¿Por qué? Porque ahora Él es el Adán celestial. Ya opera en una dimensión espiritual, no tiene límites, no tiene impedimentos. Él retorna al Padre, pero ahora con una glorificación. O sea, Él fue glorificado, su cuerpo humano fue glorificado, pero por humillarse le agregamos una glorificación mayor, donde ahora Él recibe un nombre de más alto honor, poder y autoridad. Él se sienta en el trono del Padre porque Él venció, Él cumplió la tarea y recibió su herencia. No la va a recibir, no está esperando sentarse en el trono, ya se sentó. El Hijo de Dios, Jesucristo, o sea, aquí ya el Hijo de Dios glorificado es Jesucristo. Ajá. Él ya nos dejó al Espíritu Santo, que es su Espíritu. Nos dejó su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Ya tenemos acceso todos al Espíritu Santo, a los que creemos en Cristo. Cuando Jesús estaba en la tierra, no les dio el Espíritu Santo a todos. Sopló el Espíritu ya que se iba, pero vino el Espíritu Santo después. Él venció al pecado, a la muerte y al diablo. Apréndete eso. Él venció al pecado, a la muerte y al diablo. Jesucristo venció. ¿Okay? No dejó moribundo nada, a nadie. Ya lo venció. Todas las cosas están sujetas a Él, tanto las del cielo, así como las de la tierra. ¿Okay? Esto es importante. Todo está sujeto a Él, tanto las cosas del cielo como las de la tierra. Y en Cristo, en Él, los cielos y la tierra se unen. Ajá. Ahora, ¿eso qué significa, pastor? Pues esto es algo súper poderoso. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la dimensión del Cristo celestial puede manifestarse en la tierra. Todo su poder, dominio y autoridad en el cielo es establecido en la tierra a través de Cristo. O sea que cuando Cristo se manifiesta, se está manifestando el cielo en la tierra. Ajá. Entonces, si Él está sentado en el trono y Cristo se manifiesta, su trono se manifiesta, su autoridad se manifiesta en la tierra. No es lo mismo orar desde la tierra con conceptos terrenales en un entendimiento solo del Jesús histórico, el que ya vimos, el de la tierra, a entender la operación de Jesús desde el cielo, porque ya es el Cristo. Ya no es el hombre de Galilea, ya no es el hijo de David, de aquí de la tierra, es el Cristo, el ungido, al que David le llamó Señor. Entonces no es lo mismo cuando cantamos solo con el entendimiento y oramos solo con el entendimiento, es decir, con conceptos terrenales, que son válidos, que Dios escucha, sí, 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 pero no es lo mismo llegar a la dimensión celestial. Entonces, nosotros debemos de llegar a entender esto. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, nuestra oración va a cambiar. Vas a entender el por qué podemos orar con autoridad, por qué podemos declarar, decretar, por qué profetizamos, qué es la intercesión profética, qué es la adoración profética. Sí, digamos la adoración profética y es el sonido del cielo en la tierra.
Hay quien todavía tiene conflictos, ¿no? ¿Y por qué no cantamos este himno o este cántico? ¿Por qué? Porque no hay ese entendimiento. Porque para entrar a la revelación del Cristo se requiere que muramos, se requiere compromiso, se requiere consagración, se requiere que realmente nos metamos con Dios. Entonces, mientras la iglesia opere en la tierra, por la tierra misma, o sea, desde conceptos terrenales, pues vamos a ver limitado el poder, limitada la operación del cielo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la iglesia, todo lo del cielo lo mandó al futuro. Entonces ahora, pues como no podemos, como no tuvimos la llave, como no descubrimos cómo, o porque no quisimos pagar el precio, bueno, pues entonces eso es en el futuro, al fin no hay problema. ¿Sale? Entonces no, los cielos en él están unidos y no es lo mismo. El Hijo de Dios glorificado, Jesucristo, nos revela al Padre. ¿Cómo conozco al Padre? A través de Cristo, porque Él es la imagen, Él es el sello del Padre. Nos empodera en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, no en Jesús crucificado. Oye, pero Pablo decía que él predicaba de Cristo y de este crucificado, sí, pero estaba hablando del evangelismo, las buenas nuevas, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, nos empodera en Él. Entonces, no en el que está crucificado, no, Él ya fue crucificado, pero no va a volver a ser crucificado. Nos unió a sí mismos en el Espíritu, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nos revela las verdades y misterios de Dios y de su reino, ¿sí? Entonces, nos revela las verdades y misterios de Dios y de su reino. ¿Quién? Cristo. Todos los misterios de la sabiduría están en Cristo. Entonces, yo tengo acceso, sí, yo tengo acceso. A través del Espíritu Santo, pero obvio, si yo no creo en el Espíritu Santo, pues no tengo acceso. Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, pues no tengo acceso. Dentro de las doctrinas está la doctrina cesacionista, que ya el Espíritu Santo ya no trabaja, ¿no? Que ya no recibimos dones, ya no recibimos su presencia, su unción. Pues no, respetamos naturalmente. Nosotros creemos que no es así. ¿Ok? Entonces, nos ha dado vida eterna en Él. Nos ha dado vida eterna en Él. No nos va a dar vida, ya nos dio vida eterna. Ya tenemos a la vida. Dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino suyo. Ya no, las tinieblas ya no tienen autoridad. Yo les doy autoridad, yo les doy chance, pero ya no tienen. Nos dio las llaves de su reino. Tenemos acceso, tenemos autoridad, tenemos poder para ejercer su gobierno en la tierra. Nos dio acceso a lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia? Dice que la iglesia está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Eso qué significa? Nos habla de una posición, no física, sino legal de autoridad. ¿Por qué podemos hacer muchas cosas? Porque estamos en lugares celestiales. Entonces, eso significa que tenemos la autoridad de Cristo para hacerlo en la tierra. Nos bendijo con toda bendición. No hay bendición que falte. Ya está en Cristo. Ya está en Cristo, pero tengo que acceder a Cristo primero. Hay quien solo busca acceder a la bendición, por eso a veces las cosas no funcionan. Si lo podemos llamar de esa manera, tan simple. Efesios 1, 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y ya, bueno, dice que nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Ok. Efesios 1, 9 y 10 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
Entonces, aquí dice para llevarlo a cabo cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Cristo fue manifestado, Él ascendió. Se reunieron todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, ya están unidas. Por eso cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, los cielos se mueven. Y es en la medida que tú eres sensible y obediente al Espíritu que el cielo puede operar. Por ejemplo, si yo quiero cantar lo que yo quiero cantar, pues quizá Dios me va a escuchar, pues sí, lo va a recibir. Ah, gracias, hijo. Pero digamos algo más fuerte, más poderoso es la adoración, eh, digamos, en el Espíritu, porque ya es, incluso no hay un canto eh, planeado. Luego ya hemos hablado de esto, entonces acuérdate de todo eso, por favor. Entonces, sintetizando las dos dimensiones del Hijo de Dios, la dimensión física terrenal o histórica, que fue manifestado en carne, que nació de una virgen, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo. ¿Sí? Nuestra fe está basada en dos dimensiones del Hijo de Dios. Nuestra fe en Jesús. La dimensión espiritual celestial, que al ascender sufrió una glorificación mayor, se centró en el trono del Padre, gobierna sobre todas las cosas, venció al diablo, al pecado y a la muerte, y recibió un nombre superior a todos. Ahora, tengo unas preguntas para ustedes, ¿sí? Y estas preguntas, pues ustedes la tienen que contestar, ¿ok? Déjenme detener aquí esto.